Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 20 de marzo de 2018. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Como todos los martes, a las 17 horas en esta emisora. Hoy nuestra emisión 517, martes 20 de marzo de 2018. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a la señorita Florencia Torres Nelly, nuestra operadora. Nuestras vías de comunicación para que ustedes nos llamen, nos hagan conocer sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @mail.com. Nos pueden tomar vía internet www.amtradición.com.ar o por imagen de radio.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escucharnos, requerirnos o bajar algunos de los audios de nuestras emisiones, y si necesitan alguno en particular nos lo piden a nuestro email, que repito, info hablando de seguridad @gmail.com. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, de tanta actualidad que hoy precisamente, dentro de un rato nomás, a las 18:30, en la Cámara de Diputados de la Nación, definirá dicha Cámara la modalidad que tendrá el debate legislativo sobre la legalización del aborto. Será la campana de largada de una discusión que le llevará entre 2 y 3 meses, según el compromiso asumido por las autoridades del oficialismo ante los diputados que promueven la iniciativa de este tratamiento. El debate se produce en un escenario de marcada paridad y de gran incertidumbre. Según los conteos hechos hasta el momento, la definición está en manos de unos 50 diputados que aún no decidieron su voto o que mantienen su postura en secreto. Se descarta que habrá audiencias públicas en todo el país, con invitados de los legisladores a partir de abril, lo que extenderá las reuniones hasta una votación que recién sería en junio, con el inicio del Mundial de Fútbol que todos ustedes conocen. Un plenario de las comisiones de legislación general, legislación penal, salud y familia, todos controladas por Cambiemos, se reunirá para definir el programa de debate de los proyectos de despenalización del aborto y otros, por supuesto, que se presentaron en sentido contrario. Ustedes saben que siempre que hay una posición que se detenta, hay una contraria, la antípoda que se le opone. Esto es atávico en el ser humano. Es atávico. Y generalmente las discusiones, los cambios de opinión, los desacuerdos, generalmente enriquecen. Esperemos que este sea el caso. Quisimos nosotros abordar este tema del aborto desde otra óptica. Hemos escuchado por todos los medios, y como no somos médicos, como no somos abogados, pero sí tenemos sentido común y tenemos años, hemos escuchado, como lo repito en cada programa respecto a distintos temas, aventureros que se largan a hablar lo que no conocen, porque ni siquiera tienen la prudencia de escuchar al que realmente sabe. Entonces hay 1000 opiniones, el desconcierto del hombre de a pie que escucha, que no sabe a qué atenerse, algunos
se refugian entonces en sus creencias religiosas, otros en sus creencias religiosas, filosóficas, otros en la costumbre, otros en la nebulosa, porque algunos argumentos resultan convincentes, otros no tanto, y el hombre medio, el hombre de a pie, como usted, como yo, como usted, señora, a veces no sabe a qué tenerse. Para ello, y tratando de darle a esto un abordaje distinto, hemos titulado el programa de hoy Bioética y Aborto. Y hemos invitado a una amiga de muchos años, colega periodista, quien también trabaja en esta casa, pero con el valor agregado, que es médica, es especialista en medicina interna, neumonología, salud pública y bioética, y es además ni más ni menos que la directora ejecutiva del Hospital General Internacional de Agudos, Eva Perón, de nuestra ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ya hemos hablado con la doctora Amelia Franchi, porque a ella me refiero, en alguna otra oportunidad sobre bioética. Pero hoy vamos a hablar de bioética y aborto. Amelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, que querida, nos vemos? excelentemente. Con voz de resfrío porque llegó marzo. Sí, bueno, a mí me pasa algo parecido, ¿eh? Algo parecido. Bien, todo bien. ¿Qué tema, no? Y es un tema. ¿Qué tema? Es todo un tema esto. Sí. Es más, ¿qué tema enlazar bioética con aborto, con la palabra aborto? En realidad todo esto tiene que ver con el debate que se abre hoy de no mediar algún cambio, que algunos han pedido que se haga después de Pascua. Hasta ahora estaba previsto, salvo que sea esto de último momento, estaba previsto para hoy a las 18 horas, 18:30. Va a tardar mucho este debate. Sí, claro, acabo de leerlo, esto debe mucho tiempo, claro. En realidad la bioética que nace allá en nuestro país, por allá por los años 96, 95, ya había nacido mucho antes en Estados Unidos, que es es el sentido de ver dilemas éticos, de crear, que tiene como funciones los comités, de crear comités de bioética, que tiene que ver con la vida, con la ética de la vida, y no solo de las personas, sino de los animales, de las vegetales, todo lo que vive. Podríamos arriesgar un concepto, sé que hay muchos enfoques, uno utilizando el sentido común y etimológicamente, bioética deriva de ética, sí. Y si hablamos de bio, hablamos de vida. Sí. Y la ética tiene una íntima relación con lo moral. Exactamente. Muchas veces, fíjate vos que se confunde ética y moral, y no es la misma cosa. No, y además ética y ética, que podemos utilizar la moral en un lugar determinado, en una zona determinada, no tiene que ver quizás con lo mismo que haya como normalidad, tal o como cual. Ética y moral, no sé, en otros lugares, según en otros países, es según la cultura. Exactamente lo que acabas de decir. La ética entonces viene desde el interior del hombre. Lo que el hombre tiene incorporado a través de la cultura, a través de la educación. La sociedad que lo rodea. Y lo moral es lo que viene de afuera, es lo que viene de las pautas sociales. Esa es la gran diferencia entre ética y moral. Esta es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Hacer la diferencia. Claro, es muy fácil. La ética viene de adentro, de lo que el hombre tiene incorporado, como valores. La que uno va tomando alrededor. Aquí, por ejemplo, no se pueden tener 2 o 3 mujeres o un harem. Exactamente. Moralmente no está permitido. Exactamente. Sin embargo, si vos vas a África, sí, podés encontrar lugares donde está totalmente permitido. Hay países donde la poligamia es legal. Exactamente. E inclusive costumbres cotidianas, como costumbres gastronómicas. Exacto. Como por ejemplo eructar en la mesa. Sí, en algunos países eso significa que se agradece efusivamente al anfitrión. Y en nuestro país seguramente, falta de respeto. Claro, y ese restaurante seguramente se queda solo con el eructador nada más. O lo echan al eructador y se queda todo el resto. Esta es la gran diferencia entonces. Claro. La moral es lo que viene de afuera, lo que la sociedad nos impone como norma de cumplimiento. Exacto. Efectivo. Y lo ético es lo que yo pongo. Por eso cuando comienzan a verse los temas de bioética, que viene de varias fuentes y de varias definiciones, entre ellas hay una que habla que es un puente hacia el futuro, ¿no? Digamos, bioética, un puente hacia el futuro, tiene que ver con lo que sucede con los seres vivos, con la vida, eso viene de bio. Vos fijate que
tiene tres ramas, tres cuestiones importantísimas la bioética. No solamente la bioética es local, yo hablo desde el punto de vista de la medicina, donde hay una ley de hospitalaria, hay una ley donde los hospitales deben tener obligatoriamente los llamados en aquel primer inicio los CHE, que eran los CHE, Comités de Ética Hospitalarios. Lo hemos hablado hace un par de años. Claro, y entonces en los hospitales deberían existir, no hay en muchos hospitales, hay muy pocos, y este comité lo que hace es tener funciones con la gente, entre ellas está la función asistencial o praxológica. Esta función praxológica... Aclaremos los términos praxológica. De la praxis médica. Entonces, de la práctica médica. La práctica. Bien. Entonces, ¿qué sucede? En la parte asistencial, en esta función asistencial, vamos a ver que se habla de dilemas éticos que pueden surgir, en este caso específicamente, dentro de un hospital en medicina, con los pacientes, con la familia, el paciente y el médico, con el médico y el paciente, con la relación médico-paciente. Con lo cual es un comité que depende de la dirección del hospital, es un comité que cuando tiene un dilema, te digo un caso muy claro para que se comprenda, Testigos de Jehová. Testigos de Jehová no permiten que el paciente sea transfundido. Entonces, es un dilema para algunos ya no lo es, porque antes era el dilema porque no había aparecido la ley. Ahora, con la nueva ley de derechos del paciente, de la historia clínica y muerte digna, entre esas cuestiones se habla de la defensa del paciente hacia su propia religión, su propia convicción. Hace un par de años sí, tuviste la gentileza de acompañarme en un programa donde hablamos sobre la muerte digna cuando se legisló. Exacto. Precisamente. Mi pregunta es esta, Melia. ¿Solamente en los centros asistenciales hay comité de éticas o también lo hay a nivel gobierno? No, tenemos el Comité Nacional de Bioética. El tema que se divide en dos partes acá. Bien. Bioética, que tiene las tres funciones, una de esas es la investigación y otra es la docencia. Eso es bioética. Bien. En cambio, se han creado muchos comités de ética en investigación, que hay muchísimos por todos lados y algunos en muchos privados. ¿Por qué? Porque hay una legislación, que es la ley 11044, que legisla la investigación en nuestro país. Claro. Y que para que vos puedas investigar, ya sea una investigación personal como investigador o un sponsor de laboratorio, tiene que tener el aval de un comité de ética o de bioética. Bien, bien. Se fue dividiendo Muy con el claro, tiempo. muy claro. Hay comité de bioética a nivel nacional y a nivel provincial. Bien. Funcionan. Y hay comité de ética central en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la investigación específicamente y no con la asistencia que estábamos hablando recién. Bien. Entonces, cuando hay un trabajo de investigación, tiene una serie de protocolos, por los cuales no podés dejar pasar. Yo no puedo investigar en tu cuerpo si no lo vio un comité de ética en investigación, un comité de bioética en la parte ética. Amelia, resumiendo por si entendí bien para transmitírselo a la audiencia. Cuando se hace investigación, se debe cumplir ese protocolo Siempre. cuya supervisión ejerce ese comité. En este caso puede ser hospitalario o privado. Hay un Sí, montón no de importa, comités pero privados. el comité al fin. Es el que autoriza. Esto se llama obligatorio, o sea, que si el comité a vos te dice que ese trabajo no se puede hacer porque tiene algún riesgo para el paciente y no cumple todos los requisitos, ese trabajo no se hace. Bien. No llega a ministerio, porque también pasa por ministerio, si no tiene el aval del comité de ética en investigación o comité de bioética. Ministerio de Salud estamos hablando en este caso. Ministerio de Salud en este caso. Puede ser Se llama Comité Ética Central, es donde ingresan todos los protocolos, y en el comité de investigación donde se protocoliza todo esto y luego pasa a los comités de ética en investigación. ¿Y esos protocolos quién los elabora? Por ejemplo, tenemos de dos tipos. Tenemos por ejemplo, puede investigar un psicólogo, puede investigar un filósofo, puede investigar la universidad. Claro. Se hace un trabajo de investigación con una metodología. Se tiene que cumplir con una metodología y lo que tiene que ver con estadística, epidemiología, metodología. La archiconocida metodología de la investigación científica. Exactamente. Entonces, yo quiero estudiar como médico del hospital, tomo el caso del hospital, Sí, por supuesto. pero puedo tomar el caso de un antropólogo en la universidad,
o de un psicólogo en el barrio. Todo lo que se relacione con el ser humano. Todo lo que se investiga, que puede ser observacional, miro y quiero sacar conclusiones, o te toco, te mido y te peso para sacar una conclusión y es de poco riesgo, o te voy a dar un medicamento. Bien. Y ya eso es más grave. Yo te voy a leer... No es grave, digamos, es más un proceso más complejo. Y no Claro. sé cómo te va a hacer ese remedio, Claro. qué te va a producir. Claro, y claro. qué sé yo, porque es una investigación. No tengo resultados, te tengo que contar todo esto. Y vos tenés que firmar un consentimiento informado El famoso que consentimiento diga informado. lo que vos sabés, que no sé qué respuesta voy a tener. Claro, precisamente es cuando te instalan alguna práctica médica y te hacen o le hacen Bueno, firmar. eso es cuando te avisan, mira, te voy a operar, Tal te cual, puede pasar tal esto, cual. pero en este Para caso que es se una entienda, investigación. porque esto es cosa de Exacto. todos los días. Esto es obligatorio. Si Bien. vos no tenés la aprobación del comité de ética o de bioética, Bien. no podés hacer el trabajo. También hay sponsor. Los laboratorios Ujú. eligen investigadores, tanto en hospitales como en clínicas Ujú. privadas. Entonces dicen, vamos a hacer este trabajo. Ujú. Nosotros venimos, te damos todo, el investigador cobra por este trabajo y entonces hacen el mismo circuito. Bien. ¿Mm? Bien. Estuve leyendo bastante sobre Veo. este tema. Claro, porque por una cuestión de respeto al invitado, vos sos tan periodista como yo, o más. No, porque no somos periodistas igual. ¿no? No. Por tu experiencia, Yo en por mi supuesto. tema, vos en tu tema, ¿no? Bueno, tengo que piropearte, sos una dama Gracias. y sos mi amiga aparte. Esta es la parte linda del programa. Bueno, y sos mi amiga. Algo de lo que leí dicen que los principales temas en los cuales entenderá la bioética son el trasplante de órganos. Que son lo asistencial. La- Salimos de la investigación. Esto es asistencial. Bueno, yo te lo voy a leer todo Dale. y vos me lo puntualizás si te parece. Trasplante de órganos, Sí. eutanasia, reproducción asistida, aborto, fertilización in vitro, manipulación genética, problemas ecológicos del ambiente y de la biosfera. Etcétera. Tenemos de todo. Sí, yo reduje, Sí. Cuidados paliativos. claro, lo reduje a lo más Esto simple, está en la ley. claro, y de ahí lo saqué. De ahí lo sacaste. Claro, porque Sí. leí la ley. No me acuerdo el precisamente. número de la ley, es 24, Precisamente. 23.000 y pico. Y me llamó la atención, entre ellos está aborto, que era el tema que queríamos tratar hoy. Es un antes y un después. Ujú. ¿Qué pasa? Esa es la parte asistencial donde es optativo la pregunta a un comité que te responda por un dilema ético. Cuando se inicia esto en el año 97, 96, se determina y dilucidan esos problemáticas que vos planteaste, Estos puntos. estos puntos. Entonces, cualquier situación que produzca un dilema, ¿qué hago con esto? Mirá, tiene un embarazo con una anencefalia, que es un bebé sin cerebro, Ujú, que es incompatible con la vida. ujú. Hubo mucha discusión al respecto. ¿Qué se hace? Por ecografía determinas, porque gracias a la tecnología, antes nacían, pero después ahora con la ecografía nueva, sabemos que podemos detectar esto en el primer trimestre. Bien. Entonces, ¿qué hacía la bioética antes que apareciera la ley? Tomemos anencefalia como tomemos, por ejemplo, ligadura tubaria. Vos no podías ligar a nadie porque estabas en contra del código. Explicar, por favor. ¿Qué es Yo la lo sé, ligadura pero quiero que tubaria? la gente lo sepa. La ligadura tubaria es cuando vos tenías varios chicos y lo querías tener más Es un chicos. método anticonceptivo. Es un método de esterilización O de según esterilización, el código. bien, Entonces correcto. no estaba permitido. Bien. ¿Por qué? Porque te esterilizaban. A través del tiempo, pero vos podés dejar en un método, por ejemplo, en una persona, te voy a dar un caso concreto. Estamos hablando de las trompas de falopio. Ya, vos cuando Bien. por donde pasa el óvulo, Claro. son las trompas, llega hasta el útero y ahí es donde se produce El encuentro con el encuentro con el espermatozoide. espermatozoide. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente que tiene 6 cesáreas? Que no tolera la medicación anticonceptiva porque le hace mal la hormona y que no puede utilizar profilácticos porque le hace mal el látex y que no puede usar DIU porque tiene un lupus, por ejemplo. O Sí. tiene una enfermedad que no puede utilizar. El lupus se puede utilizar DIU. Una enfermedad donde El lupus DIU eritematoso, estamos hablando. se puede utilizar DIU sin ningún problema. No se puede usar anticonceptivo. Bien. Entonces, y con 6 cesáreas, que tiene peligro para su vida. Bueno, Entonces, de alto artículo riesgo. 1 del Código Penal me dice que esta paciente está en grave riesgo de salud por su vida. ¿Por qué? Porque puede romper el ¿El útero. artículo 1 del Código El artículo Penal? del Código Penal, el artículo 86, El Código Penal no dice eso, el 1, por eso. artículo 86. Claro, sí. En su subtítulo, que Sí, señora. número 1,
dice que si hay riesgo para la vida de la paciente, se puede hacer lo que tenga Artículo que hacer. 86 del Código Penal. Exacto. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperar en causarlo. Salvo en dos situaciones. Claro, porque el 85 es el que enumera esas dos situaciones. Las dos situaciones son el producto de una violación o que esté en riesgo la vida de la madre. Claro, Bien. y dentro del producto de la violación o en ese momento se puso persona idiota o demente. Efectivamente. Entonces ahí está permitido, en ese caso, el aborto. Estoy hablando de ligadura tubaria, que también dice que vos no está permitido en la ley que vos esterilices a alguien. Entonces, ¿qué pasaba? Es lo que se llama ligadura tubaria, pero por necesidad, por riesgo de la paciente. Claro, terapéutica. Lo mismo con el aborto. Si yo tengo una anencefalia, mira, el caso más claro, cáncer en la mamá. Permíteme. Una ligadura tubaria de carácter preventivo. Claro, pero después salió la ley. Bien. Salió la ley que dice que se puede hacer ligadura tubaria a cualquier persona mayor de 18 años simplemente porque lo desee. Perfecto. Aparece la ley y el comité de bioética no está evaluando su cuadro de la paciente, porque ya la ley te dice que está permitido. Entonces se termina el dilema, digamos, ético de tener que resolver porque lo resolvió la ley de alguna manera. Aunque yo considero que los dilemas siguen estando, porque por ahí uno puede tener determinadas discusiones al respecto. Existe lo que se llama objeción de conciencia en las personas y en este caso vos podés utilizar la objeción de conciencia. Vamos a hacer un puntito ahí. Punto y aparte. Porque nos entusiasmamos mucho y se nos fue la año. primera tanda. Pero lo vamos a dejar picando el tema de objeción de conciencia. Sí, es porque lo tenía en la manga para preguntártelo. Bien. Vamos, Flor, a la primera tanda, por favor. Decíamos antes del corte, les recuerdo nuestros teléfonos 4713-2517, 4754-8784. Decíamos antes del corte, y lo dejamos en stand-by, nuestra invitada, doctora Franci, habló de objeción de conciencia. Me te voy a plantear un tema hipotético. Supongamos que en algún momento se aprueba la interrupción legal del embarazo. Aclaremos que no es el aborto legal y gratuito lo que se está discutiendo. Se va a discutir la despenalización. Es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Supongamos que algún día se despenaliza. Ajá. Yo, médico, me cae la paciente y yo me niego por objeción de conciencia a practicar ese aborto. Tenés derecho a la objeción de conciencia. Todo el mundo tiene derecho a la objeción de conciencia. Bien. ¿Qué es la objeción de conciencia? Por ejemplo, te digo un ejemplo para que se entienda, ¿no? Que la población pueda entender. Yo como médica pienso que a un testigo de Jehová lo puedo curar dándole sangre. Y yo no puedo ver que se muera. En cambio, el testigo de Jehová dice, yo no quiero que me transfundan sangre porque no voy a tener vida después de la muerte. Y esa es su religión. Sí, señora. Yo tengo que respetar esa religión, pero también puedo tener objeción de conciencia si tengo a alguien a quien darle ese caso, que respete la dignidad de ese paciente. Entonces yo tengo objeción de conciencia, mire, está todo bien, esto no es una urgencia, porque no se va a un lugar donde la van a atender bien, que no tienen problema en hacer una cirugía de corazón a cielo abierto sin sangre, ¿no? Bien. Ahora bien, la objeción de conciencia, cuando vos tenés en un lugar, en un ámbito, en un sanatorio, en una clínica, en un hospital, puede haber un listado de gente con objeción de conciencia. En este caso es uno. El caso, por ejemplo, de gineco y obstetricia pueden decir, yo tengo objeción de conciencia porque no hago aborto. Por ejemplo, el caso de aborto. Sí. No los hago. Y también existe la objeción de conciencia relativa, donde hay personas que comprenden que un protocolo de violación de una niña que puede ser trágico para su vida social, psicológica y mental, y es producto de una violación y puede hacer un aborto
hasta tal cantidad de semanas, y puede tener objeción de conciencia cuando esa misma persona con esas mismas características ha superado una determinada cantidad de semanas de gestación. ¿Qué es lo que sucede con el protocolo de atención del aborto no punible que está autorizado en la provincia de Buenos Aires? El aborto no punible está... Aborto no punible no está... en la provincia, en el país, por el Código Penal. El de nación, pero el de provincia adhiere en algunos términos... No, pero Código Penal hay uno solo, ¿eh? No, pero yo no hablo del Código Penal, hablo del protocolo. Bien. El protocolo te impone un protocolo de atención a través de un fallo que salió de Neuquén, que se toma como jurisprudencia. Se toma como jurisprudencia, y la jueza dice que en todos los hospitales públicos... Y esto te lo digo a raíz de que cuando sepas de qué se va a debatir, ahí cambia la cosa. Que en los hospitales públicos se debe realizar cuando dice el Código Penal que es por unos riesgos de salud insalvable o cuando es por una violación. Bien, bien. Me decías ¿Sí? que... Sí. Hasta ahí vamos bien. Perfecta. Entonces, ¿qué tengo yo? La objeción de conciencia la voy a tener para todo o para nada, y tener que tener un listado de gente que tenga la objeción. Bien. Me decías en el corte, tengo algo para leerte. Sí. Por favor. Claro, en realidad el debate no es, hay dos situaciones. Una es la despenalización del aborto, que esto es lo que se plantea, es la interrupción voluntaria del embarazo, donde habla que, bueno, tiene derecho a acceder a la acción de la práctica, que sin perjuicio de esto, tenés derecho a interrumpir si el embarazo es producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada, o si estuviera en riesgo, que ya lo hemos hablado, la vida o la salud física, psíquica. Son los dos casos no punibles que establece la ley actual. Bien. ¿Qué pasa? Que hasta ahora esto también lo dice el protocolo, de protocolo del ILE, el protocolo de interrupción legal del embarazo. ¿Y qué dice acá? Hay un artículo 5 que es muy interesante, que lo que se discute es que todas las obras sociales del sector público, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos los que figuren que tengan agentes que brinden servicios médicos, están obligados a brindar a sus afiliados esta cobertura integral de la interrupción, cosa que hasta ahora, si se llegase a aprobar, desde que apareció el protocolo, nunca se hizo en ningún lado que no fuera un hospital público, porque el fallo venía de un hospital público y entonces queda interpretado que solamente los hospitales públicos lo hacen. ¿Hay una relación lineal entre aborto y bioética? En este momento, solamente en bioética lo que tenemos nosotros es la discusión acerca del aborto por razones terapéuticas como las que hablamos, y que puede ingresar también el tema del Código Penal, artículo 1 y 2, el artículo 86. Siempre hipotetizando, si esto se llegase a aprobar como ley, se promulgue y se reglamente, ¿la relación va a seguir siendo lineal como hasta ahora? ¿Qué avisorás? El tema es que esto empieza a vislumbrarse la cantidad, esto lo sabemos porque estamos en los hospitales y sabemos las cifras, de la cantidad de muertes maternas que hay por interrupción del embarazo en forma no... ilegal. En forma ilegal, con cualquier tipo de aparatología, en lugares donde no está higienizado y no hay control de infección. Y entonces hay muertes maternas, y se ha demostrado, no tanto acá en Buenos Aires, sino la cantidad que sucede en el norte del país, en algunas en algunas zonas que se caracterizan por su pobreza. ¿Qué pasa? Claro, pero ¿cuál es el puntal de todo esto? Debemos mejorar claramente la prevención y promoción de la planificación familiar que existe, que está en la ley, que hay que darle educación sexual a todas las personas. Inclusive pueden consultar, esto lo dice la ley, las chicas y los chicos mayores de 14 años sin consulta con un adulto, a saber cuál es el mejor método para no quedar embarazado. Y esto creo que se debería enseñar en muchos lados. Sí, y la prevención. Y además de la prevención, dar los elementos necesarios en forma gratuita. Yo quisiera leerles a todos ustedes algunas cifras. Recién la doctora la doctora decía, obviamente por su práctica de tantísimos años, a pesar de que es muy joven,
tiene mucha práctica médica. Y obviamente que está en claro con las cifras, ni más ni menos que en el Hospital Intersonal Eva Perón, donde abastece a ¿cuántos partidos, Amelia? No es que abastece, somos el hospital intersonal de 13 municipios, bueno, 3.200.000 habitantes, bueno, hospital intersonal. De alguna manera, si se abastecemos. Si me permite el verbo, de alguna manera es el receptáculo de todas las patologías graves de estos 14 partidos. Sí. Y tenemos 13 millones de personas, ni más ni menos. 3 millones, sí. Pero 3 millones de personas, sí. Muy bien. Yo quería leer algunas... Sí, ahora te vas a enterar. Se dice que en países desarrollados hay aborto legal y que eso previene muertes maternas. Sin embargo, conviene ser cautos y no sacar conclusiones parciales. Veamos un ejemplo. Un país europeo como Irlanda, en donde el aborto está prohibido, tiene una tasa de mortalidad materna del 1 por 100.000, mientras que en Estados Unidos, con aborto legal, es de 26.5 por 100.000. La muerte materna. Claro, repito, en Irlanda es de 1 por 100.000 mortalidad materna, y es ilegal en Irlanda. En Estados Unidos el aborto es legal y la muerte materna es 26.5. ¿Dónde está la diferencia? En un mejor sistema público de salud con menor gastos y mejores indicadores sanitarios. A mí me habían dicho que en Irlanda eran todos muy infértiles, por eso. Y te voy a decir algo más. No podremos diferenciarnos con una legislación realmente superadora que alcance los parámetros de Irlanda, en lugar de copiar recetas fáciles y rápidas que necesitan relativizar el valor de la vida humana. Esto forma parte de un extenso artículo publicado el domingo en el diario La Nación, titulado "El derecho a decidir de la mujer no puede estar por encima de la vida humana". Es un artículo de opinión. Lo firman Graciela Moya y Miguel Ángel Schiavone. Es muy largo, es muy rico. Vamos a leerlo, es importante. No tenemos el tiempo para leerlo, pero a propósito, como lo he leído y releído, y la doctora Francia lo descifra, me pareció que era oportuno. Te cuento algo que ha pasado en los últimos años. Ya los abortos antes, los llamados legrados, se hacían legrando. Sí, han cambiado los métodos. Desde hace como 6, 7 años o un poquito más aparece el misoprostol. El misoprostol, sí. Que es una medicación que en realidad se tomó como un antiinflamatorio que viene con diclofenac. Protector gástrico. No, el misoprostol viene recubierto el diclofenac. Entonces, claro, lo decían como protector de la... Claro. Pero ¿qué pasa? Que el misoprostol produce contracciones uterinas. Y se descubrió que colocándolo en la vagina en una paciente embarazada... Pero no damos promoción, no enseñemos a hacer cosas que... No, es total... Es harto conocido esto. Harto conocido, pero no te estoy diciendo ni las dosis ni nada porque no... Obviamente. Pero bueno, el uso de esto hizo que cambiara el sistema de la realización de una interrupción o de un aborto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La que llegan mucho no son los pacientes infectados y muertos por maternidad, llegan muchas pacientes con pérdida de sangre por utilizar el método caseramente. Y esas pastillas se venden por internet y vos te metés en Google, internet, claro. Entonces la gente lo hace, pues llega al hospital. Hay una cifra que me dio... En la investigación para este programa lo he visto. Bueno, me ha contado la jefa de gineco de mi hospital que están llegando entre 2 y 3 personas por día con este método. Hablamos de mujeres de qué grupos etarios. Las mujeres fértiles entre 18 y 40 años con este método. Bien. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Que es una cifra muy importante que me esté diciendo. No lo podés detectar si realmente es por eso, pero de acuerdo al interrogatorio, totalmente. Te das cuenta, pero no es comprobable lo que te digo. De cualquier manera es una cifra importante. ¿Qué pasó? ¿En qué estamos fallando? En la prevención, en la promoción, pero que existen estos métodos, por lo cual cambia la gravedad de los abortos que antes se hacían
No sé si vos te recordás que en una época la gente se ponía el cabo de perejil. Pero claro. Bueno, la época Lo escuché antigua, cuando donde no escuchaban, donde era no había pibe. ni anticonceptivos. Claro, el taponamiento. Exactamente. Y ahora es como mucho más moderna la cosa. En mi ¿no? práctica profesional Entonces, he visto todo tipo de instrumentos para tratar de remover ese feto, claro, y en muchos casos con la muerte claro, de la embarazada. claro. Por eso te digo que, sin dar en lo que uno opina personalmente, pues yo creo que nosotros debemos ver todas las ideas. No Yo influir. estoy influyendo, yo trato de hablar y de contar las cosas que existen. Tal cual. Esa es mi postura también. Esto forma parte del debate. Tal y cual. no dar una opinión personalizada, Efectivamente, sino es mi opinión. dar todas las herramientas para que uno piense. Bien. ¿Qué es lo que sucede con las mamás que se van de un lugar sin que le den un método anticonceptivo después del primer parto? ¿Por qué? Porque si llega una persona tengo que hacerle planificación familiar. Salvo algunas religiones que no permiten el uso de profilácticos ni ningún anticonceptivo, la mayoría debería estar aceptando un sistema, porque si no, no habría tantos abortos. ¿Por qué está el aborto? ¿Por qué esa persona no lo quiere tener? Claro, Si no lo quiere tener, ¿qué pasó que no lo pudo resolver antes? Esto es lo que hay que achicar. Es interesante. Y yo creo que lo que vos me contás de Irlanda, más allá del chiste de que el 80% son estériles, por eso no hay muerte materna, hay que pensar qué salud pública hay que permite que no solo debe ser el porcentaje en Irlanda de las muertes maternas, debe ser el de infantil, debe ser el porcentaje de mortalidad infantil, deben ser esas tasas, deben tener una tasa de longevidad mucho más alta que la nuestra. Y eso tiene que ver con un sistema de salud. Sin duda alguna. ¿Entendés? Sí, Entonces, bueno, eso me parece que es importante. Deberíamos pensar cuántas mujeres están en esta situación. ¿Cuántas? Y me pregunto, la otra pregunta que me hago es, ¿a quién le gusta llegar al momento de tener que decir me voy a hacer un aborto? Vos como hombre, ¿ponete en el lugar de la mujer? No me puedo poner en el lugar de ¿Por la qué mujer. no? No, porque tengo otra podés, estructura, tengo otro esquema claro, mental, pero a ver, no puedo. claro, y pero no soy ni machista ni autoritario. ¿Le gustará no lo sé. Yo no. lo único que sé, porque lo hemos visto cada cual en su profesión, que la pérdida de un hijo causa una conmoción incomparable con cualquier otra situación. Solo eso sé. Y también he conocido mujeres que han abortado por distintas razones, por ejemplo terapéuticas, claro, y han arrastrado un dolor que no han podido superar a pesar de la asistencia psicológica y o psiquiátrica. Exacto. O sea, es doloroso. Ahora, claro. hay abortos terapéuticos por cáncer, donde están Pero con quimioterapia y por se supuesto. necesita Entonces, Amelia, vos como médica lo sabes mejor que yo. Entonces, ese valor agregado de ese dolor, claro, de haber perdido ese ser que llevaba en sus entrañas, sumado a la patología, que obviamente es seria, porque si ha provocado un autoterapéutico, realmente es una patología muy seria. Vamos a la última tanda, Florencia. Hablábamos con nuestra invitada, la doctora Amelia Franchi, en el corte, lo insensible que ha pasado el tiempo y prácticamente no hemos empezado a hablar. No hemos sido muy puntuales, porque somos los dos muy charlatanes, pero prácticamente no empezamos a hablar. No, es cierto. Tenías algo para decir, Pero Amelia. dimos muchas herramientas para que se piense. Por lo menos ¿no? dimos indicadores. Si yo acá te da indicadores del año 2015, lo que reconoció el Ministerio de Salud de la Nación. Son Bien. Cifras oficiales. Por favor, claro. En la Argentina se realizan entre 370 y 522.000 interrupciones de embarazo por año. Estas cifras son estimativas porque como es una práctica clandestina no hay datos precisos, o sea que no tenemos, hay subregistro. Así como en las provincias hay subregistro de nacimientos, también hay subregistro de Esto pasa como con el delito, la cifra negra del delito. Claro, los delitos que no se judicializan, exacto, que no se considera que es el doble de lo que ocurre. Claro, y lo mismo pasa acá. ¿Por qué? Porque los que no les pasa nada, que se complican, no llegan al hospital. Claro. Entonces, la única información disponible es el número de hospitalizaciones producidas. Quiere decir que es más del doble, porque solamente podés contar
la parte hospitalaria. Entonces, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados. Claro. Porque no te lo distingue, nadie te va a decir que es provocado. Porque solo representa una fracción de lo que ocurre anualmente. Esto, bueno, te puedo seguir leyendo cifras. Léelo, por favor. Dice que en el 2013, también es del Ministerio de Salud de la Nación, el 50% de la muerte por embarazo terminado en aborto correspondía a mujeres de 15 a 29 años. Entre ellas 9 de adolescentes de 15 a 19. Hay partos ocurridos en instituciones de salud y partos atendidos por profesionales capacitados. Digamos, la tasa de mortalidad materna 2006 era del 44 por 100.000 nacidos vivos y se mantuvo. ¿Se mantuvo hasta el presente? Se va manteniendo. ¿Hasta el presente? No, porque las cifras son hasta el 2010-2012. Hasta el 2010 era el 44 cada 100.000. Después dice que cerca de un tercio de las muertes maternas se deben a complicaciones derivadas de aborto. Permíteme, estamos hablando de 44 números absolutos. En el 2006, del 44 por 100.000 nacidos vivos. Pero permitime la pregunta, por favor. ¿44 números absolutos o 44 porcentual? No, 44 números. En números absolutos. 44 personas. Chicos cada bien, 100.000. Correcto. El 26% de las muertes maternas se deben a complicaciones derivadas de abortos realizados clandestinamente. Y podemos seguir contando, pero se nos va el programa, ¿no? No, tranquila. Pero te cuento que esto también es importante saberlo, la falta del subregistro que hay, cómo llega la paciente o cómo llegan a los lugares hospitalarios, y contar y contabilizar que todas las cifras que hay son subregistro y que seguramente es el doble por esta cuestión de que llega el que tuvo una complicación. Claro. El que no tuvo complicación no llega. Amelia, te voy a pedir, nos quedan 5 o 7 minutos de programa. Sí. Tengo que leer todavía algunas cositas no relacionadas con esto, pero sí de gran importancia. Yo te pediría un remate, una síntesis de todo esto. Sí, en tu carácter de médica, de especialista en bioética, de persona, de mujer, persona, de madre y de abuela. Como mujer, como persona, y tratando de ser muy objetiva en el tema, creo que nos merecemos un debate profundo, con todas las herramientas que tengamos arriba de la mesa, con la escucha de todas las personas, desde aquellas que de todos los partidos políticos, de todas las religiones, de todas las razas, sentarnos como en un crisol, sentarnos y discutir realmente qué le pasa al otro, ¿no es cierto? Empatía, empatía. Exactamente, escuchar al otro, nos falta escuchar al otro. Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad. ¿Cuál es la verdad del otro? Juntémonos, no hagamos un debate 2 días de la mañana a la noche y decidamos por decidir. Entre gallos y medianoche. Hagamos algo importante, hagamos que este debate sea largo, duradero y profundo. Dentro de los debates creo que lo más importante es darle el lugar que se merece a todo el mundo. No solo por el hecho de que esto le pasa solo a la mujer, porque los varones no tienen útero, lamento, ¿no?, que se pongan celosos, pero no hay otra. Ponerse también en el lugar, a pesar de que uno no pueda ponerse en el lugar del otro. Tampoco ustedes podrían tener nada en su útero sin la participación del varón. Perfecto, ya va a llegar el momento en que los hombres tengan útero por trasplante, ¿no? Así que digo, seamos honestos, claros, concretos y pensemos en la salud de todo el mundo, porque yo veo todo desde el punto de la salud. No, por supuesto, y el bien común. Y el bien común. Así que tratemos de sentarnos y abrir nuestro cerebro a la escucha de todo el mundo. Esto es lo que puedo decir desde mi visión. Muchas gracias, Amelia. No, al contrario, gracias a vos. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, sabes que siempre es un gusto y charlando con vos se aprende mucho y a veces tenemos opiniones encontradas, pero precisamente... Pero somos muy abiertos para poder... Pero precisamente, lo decíamos en la editorial, generalmente de las divergencias, para sentarse a una mesa hay que buscar una convergencia, porque si partimos de la divergencia nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, seguramente. Y te me dirás vos, ¿qué ejemplo? No tenemos nada en común. Y si yo digo, sí tenemos algo en común, ¿y qué es? Somos seres humanos. Claro. Ya podemos empezar de algo. Ya podemos empezar. Todos buscamos lo mismo. Claro, podemos empezar. Buscamos ser felices, buscamos la tranquilidad, la paz. Esto es básico, ¿no?, en la mediación, en la resolución de conflictos. Exacto. Partir de una convergencia.
Exactamente, hacer una mediación, porque necesitamos estar todos bien. Gracias, querida, No, otra al vez. contrario, gracias a vos. Quería decirle a ustedes que, lamentablemente, la semana pasada, 2 trabajadores de la seguridad pública, policías, fueron asesinados por delincuentes. El martes 13 pasado, cuando estábamos al aire, yo les leía lo que decía y a la doctora Francis se le acaba de caer una caja. Los pañuelitos. Les decía que cuando estábamos al aire, que teníamos en el monitor, TN hablaba en ese momento de un enfrentamiento en San Telmo con 2 efectivos de la policía de la ciudad trasladados al Churruca en un caso, en un helicóptero. Posteriormente, con el correr de las horas, nos fuimos enterando, 2 integrantes de la policía de la ciudad sostienen un enfrentamiento con quien presentó credenciales falsas de distintas fuerzas de seguridad. En algún momento se dijo que pertenecía a un sindicato de prensa. Ese sindicato de prensa, formal y orgánicamente, después desmintió la pertenencia de este individuo, Carlos Seferino Falgueri. Este individuo, sin mediar palabra, al ser interrogado por 2 efectivos, reitero, de la policía de la ciudad, extrajo un arma, produjo la muerte del oficial Walter Cantero, de 37 años, y heridas en su compañero, hasta que finalmente fue herido por un tercer efectivo de la policía de la ciudad, detenido y trasladado a un hospital donde se encuentra para su atención. El 17, hace 3 días, estamos a 20, el 17, un policía de Tucumán fue asesinado el viernes pasado, a la madrugada, de un balazo en la cabeza por 2 ladrones que le robaron la moto, en circunstancias que este trabajador de la seguridad pública de la policía de Tucumán circulaba en una moto de su propiedad en compañía de su esposa, con la que se habían casado hace 6 meses. El cabo Marcelo Adrián Ruesja, 34 años, prestaba servicio en la Guardia Urbana de la policía de la provincia de Tucumán y había ingresado a la fuerza 7 años atrás. Tenía un hijo de 9 años. 2 individuos que se trasladaban en otra moto pretendieron sustraerle, armas en mano, la moto propiedad del cabo Ruesja. Se identifica como policía y es acribillado a balazos por los otros 2 delincuentes que se trasladaban en esa moto, llevándose una mochila, y dentro de esa mochila, que esto realmente es lo menos importante, el arma reglamentaria del cabo Ruesja. Horas después fueron detenidos 2 sospechosos en un barrio ubicado en las inmediaciones de la ciudad capital de Tucumán, a los que se le realizaron distintas pruebas criminalísticas para saber si efectivamente habían disparado armas de fuego y si ocasionales testigos los podían identificar, inclusive la propia esposa del suboficial Ruesja, fallecido en este triste episodio. En lo que va del año, en lo que va de este año, estamos casi ya finalizando, faltan 11 días para finalizar marzo. Llevamos 15 policías, trabajadores de la seguridad pública asesinados por delincuentes en todo el país de distintas fuerzas. 15. Si promediamos hasta ahora, serían 3 por mes. 15 faltan, por eso puntualicé, faltan 11 días para que termine marzo. Esperemos que esta progresión no continúe, porque ustedes imagínense, si la tendencia sigue a 4 o 5 por mes, ¿a cuánto vamos a llegar cuando llegue el 31 de diciembre? Con todos ustedes se nos acabó el tiempo, nos estamos reencontrando el próximo martes a las 5 de la tarde en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Como les digo siempre, no se vayan, quédense 5 o 6 segundos, hay una consigna preventiva que tal vez les pueda ser a ustedes de utilidad. Hasta el martes que viene y muchas gracias. Es conveniente conocer los teléfonos de sus vecinos más inmediatos.